Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Josué capítulo 14 y versículo 6. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como las sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová de aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Esta porción bíblica siempre toca nuestros corazones porque hay una revelación maravillosa. Los hijos de Judá comparecieron delante de Josué. Habían ido delante de Josué y habían ido delante de Eleazar y de los representantes del pueblo para recibir la tierra que les tocaba. Así que habían ido para recibir una tierra que ya ellos sabían que les tocaba. Las tribus eran representadas por los cabezas de familia. Y los cabezas de familia eran los que se presentaban en aquel lugar. Y entre ellos estaba Caleb. Allí llegó Caleb también. Caleb era uno de los mayores en edad entre todo el pueblo de Israel. Era uno de los más ancianos. Ahí el verso 6 dice que Caleb era hijo de Jefone y era ceneseo. Le hago esta referencia porque cuando menciona el nombre de su padre, se estaba identificando claramente a Caleb como uno de los 12 espías que Moisés había mandado a reconocer la tierra de Canaán muchos años antes. Era uno de los 12 que Moisés había enviado, y Caleb estaba muy vinculado a Josué, porque Josué también había sido uno de los que había ido a reconocer la tierra en aquellos años. Se habían puesto en la dirección de Dios. Y ellos se habían opuesto al pronóstico de los demás exploradores que fueron a reconocer la tierra de Canaán hacía muchos años antes.
Fue Caleb quien hacía callar a los derrotistas delante de Moisés cuando habían ido a reconocer la tierra. Porque cuando el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud, aproximadamente 2 años después son enviados 12 espías a reconocer la tierra de Canaán. Y cuando reconocen la tierra de Canaán, 10 de los espías que fueron a reconocer la tierra venían con un pronóstico negativo de lo que había en aquel lugar. Pero entre ellos estaba Josué y estaba Caleb. Y ellos contrarrestaban lo que decían los demás que tenían pronósticos negativos. Quiero que usted venga conmigo un momento a Números para ir poniendo la base bíblica. En Números capítulo 13 y verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Al tener Caleb esa fe tan firme, hacía que pusiera sus palabras en el apoyo que Dios le daba. Habían ido a reconocer la tierra y todos habían revelado en contra, 10 de ellos habían revelado en contra de los pronósticos que aquella tierra podía ser de ellos, porque Dios se la había dado. Dios le había dado la tierra. Sin embargo, Caleb ahora estaba hablando, muchos años antes, decía: vamos a tomar esta tierra. Y otros decían: no la podemos tomar, porque habían entrado a la tierra de Canaán y habían comenzado a ver gigantes. Habían comenzado a ver ciudades amuralladas. Habían comenzado a ver que habían ejércitos fuertes. Y sus corazones habían desfallecido. Caleb siempre consideraba que Israel era más poderoso que sus enemigos. Y esto debe ser algo que tiene que ser arraigado en nuestras vidas. Cuando vienen los pronósticos negativos, cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, cuando comenzamos a ver que las cosas están bien difíciles, cuando pensamos que ya no podemos resolver absolutamente nada, porque se han levantado gigantes frente a nosotros para no dejarnos seguir caminando. Cuando te han dicho que ya no vas a tener más trabajo. Cuando te han dicho que ya no vas a poder salir de esa situación donde el diablo te metió por desobediente, pero que ahora estás buscando a un Dios vivo. Es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de centrarte en el poder de Dios y de saber que el Dios que tú le sirves es más poderoso que el que está allá afuera. Que el Dios que tú le sirves tiene autoridad sobre todas las cosas. Yo no sé lo que pueda usted estar pasando en este tiempo. Yo no sé cuántas luchas usted puede estar llevando en su vida. Es probable que las cosas no te han ido bien. Satanás te ha enlazado de una manera, te ha atado, que te ha tenido tirado en el suelo. Te ha tenido que no puedes salir de los vicios, que no puedes salir de los malos pensamientos, que no puedes librarte de toda esa tortura que no te deja siquiera dormir. Hay una nueva noticia para usted y una esperanza. El Dios que nosotros le servimos tiene poder para sacarte de esa situación. El Dios que le servimos tiene poder para sacarte del alcohol, de la droga. El Dios que le servimos tiene autoridad en los cielos y en la tierra. Cuando Cristo fue allí en la cruz del Calvario, cuando entregó su vida allí en la cruz, cuando dijo consumado es, estaba diciendo todo está hecho, todo está terminado. El diablo está vencido y hay poder en Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe, iglesia? Muchas veces cuando Satanás ata a alguien, piensa a la persona que no puede salir de ahí. Usted tiene que tomar las cosas espirituales en serio, porque Dios tiene poder para sacarte de esa condición. Caleb siempre consideraba que Israel era más poderoso que sus enemigos. Cuando el enemigo ataca tu vida, parece que todo se va a acabar.
y parece que es demasiado fuerte, pero no lo es. Parece que no vas a salir de ahí, pero Dios te sacará de ahí. Aparentemente usted cree que ya todo se acabó. Caleb estaba muy consciente, consideraba que Israel tenía la autoridad porque Dios estaba con ellos. Sabía que el poder de Dios estaba con ellos. ¿Está usted seguro hoy que el poder de Dios está con usted? Aleluya. Esta es la clave para estar consciente, para estar seguro de que nosotros tenemos el poder. Que Cristo está en nuestras vidas. Que Cristo está con nosotros. Que lo que se levante contra nosotros no prosperará. Que Dios levantará bandera por sus hijos. La actitud decidida de Caleb y Josué en aquellos tiempos que lo habían enviado a reconocer la tierra estaba claramente descrita en el texto bíblico. Cuando usted lee el texto bíblico se da cuenta que Caleb y Josué tenían una actitud diferente a los demás. Había 12 que habían sido enviados, 10 tenían una actitud negativa, pero 2 tenían una actitud conociendo, sabiendo que Dios estaba con ellos. Yo no sé entre cuál grupo usted quiere estar, pero yo quiero estar entre el grupo que está Caleb y Josué, creyéndole al Señor. Si hay 10 que dicen que ya tú no puedes salir de ahí, pues hay uno que dice en este día: yo te saco de ahí. Oh, gloria sea al Señor. Jesucristo tiene autoridad. Aleluya. Bendito sea su nombre. Estos 2 hombres eran capaces de ver más allá de la realidad. Los demás estaban viendo gigantes. Los demás estaban viendo grandes ciudades amuralladas. Ellos también la habían visto, pero ya ellos veían los gigantes derrotados. Ya ellos veían los muros cayéndose. Ya ellos veían la mano de Dios obrando. Porque hay personas que van a ver todo lo que te pueda destruir, pero hay otros que van a estar en la unción del Señor y te van a dar una palabra que te levanta. Aleluya. Gloria sea su nombre. Estos 2 hombres estaban llamando las cosas que no eran como si fueran. Estaban llamando las cosas que en ese momento no tenían como si ya la tuvieran. Lo que se veía eran pueblos poderosos delante, gigantes, ciudades amuralladas, pero ellos descansaban en el poder de Dios. Ellos estaban descansando en el poder de Dios. Por eso podían decir: su amparo se ha apartado de ellos. Por eso podían decir: y con nosotros está Jehová. Mire lo que dice ahí en Números 14 y verso 9. Dice: por tanto no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Números 14, 9. Estaba diciéndole: ustedes no se dan cuenta, nosotros hemos sido enviados a reconocer la tierra, hemos sido enviados como espías, pero ustedes no se dan cuenta quién es el que está con nosotros. Ustedes no están mirando eso. Cuando se levanta una enfermedad con alguien, delante de alguien, es una enfermedad que es un gigante. Y usted comienza a mirar ese gigante y comienza a mirar la enfermedad. Y empieza entonces a ver que usted no puede salvarse, que ya usted se va para la muerte. Pero el que tiene fe en Dios comienza a ver la enfermedad está ahí, pero mi Dios es más grande que la enfermedad. Mi Dios es sanador, mi Dios es poderoso. Se levanta un gigante, pero mi Dios es poderoso gigante. Aleluya. Gloria sea a Dios.
Yo no sé cuántas luchas estás teniendo en este tiempo. Cuántos gigantes se han levantado. Cuántas luchas estás teniendo porque las cosas no te están saliendo bien. Hay poder de Dios a tu favor. Dios está de tu parte. Aleluya. Bendito sea Jesús. Vamos ahí a Josué donde comenzamos. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. La demanda de Caleb se apoyaba en un hecho histórico que había tenido lugar hacía 45 años antes. Hacía 45 años que Caleb había ido a reconocer la tierra, que había sido enviado como espía con los demás, donde habían ido 12 como espías. Dice el verso 8, ahí del capítulo 14 de Josué: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Hay personas que no solamente dudan ellos, sino que hacen que otros duden. Hay personas que cuando hablan, hacen que los que están al lado duden. Y hay personas que te habían visto como tú eras antes y ahora que estás buscando del Señor, cuando hablan, te tiran palabras para que usted dude, para que usted desconfíe del poder de Dios. Los que habían ido con Caleb y Josué habían hecho desfallecer al pueblo. Porque si hay algo que el pueblo está acostumbrado, adaptado, es a recibir las malas noticias y los pronósticos negativos. Pero en Cristo eso se tiene que romper. Porque desde pequeño te han acondicionado a eso. Desde pequeño eso es lo que te han enseñado. Si prendes el televisor, todo lo que tú ves es negativo. Y todo lo que son consecuencias y problemas tras problemas. Desde pequeño te han acondicionado a esta situación y es muy fácil desfallecer cuando alguien te dice algo. Por eso cuando usted está buscando del Señor y usted está metido en la brecha, de momento, si usted no está en el Espíritu, viene cualquiera, te murmura algo al oído y te hace sentir de que estás en el lugar incorrecto, de que no debes de seguir, porque es que usted estaba condicionado a eso antes de tener a Cristo. Y con facilidad, en vez de buscar dirección de Dios, pues te dejas guiar muchas veces por lo que te dicen. Y eso descontrola tu vida espiritual. Dios siempre tiene un remanente que va a creer firmemente. Habían 10 dando pronósticos, desanimando al pueblo, hablando en contra del pueblo. Habían 10 que estaban hablando en contra de donde podían ellos tomar, que no podían tomar a Canaán. Habían 10 que estaban haciendo desfallecer al pueblo, pero habían 2 que estaban dando palabra de aliento al pueblo. Habían 2 que estaban hablando, sí lo podemos tomar, sí podemos llegar. Dice el verso 8 ahí, al final del verso 8, dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. No quiero que se vaya del hilo de la predicación. Caleb estaba pidiendo una tierra. Y le estaba diciendo a Josué, le estaba recordando lo que había pasado hacía 45 años antes. Le estaba recordando a Josué. Y le estaba diciendo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Unos dijeron que no. Unos dijeron que no podían entrar. Hicieron desfallecer al pueblo. Pero yo seguí manteniendo que sí podíamos. Yo seguía en la brecha, seguía en la palabra. Una persona espiritual, una persona que busca de Dios, que está en esa comunión con Dios, lo que hace es buscar la manera de edificar sus hermanos, buscar el bien para el pueblo de Dios, buscar el bien para la obra del Señor. Una persona espiritual esto es lo que hace.
En Efesios capítulo 4 y verso 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces el Señor quiere que las palabras que salen de nuestra boca sea para la edificación de su cuerpo. En medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, porque cada uno de nosotros tenemos luchas. Y en medio de esas luchas, de esas dificultades, de esas pruebas, debemos de dar palabra de aliento. Y debemos de dar palabra de aliento a aquellos que están pasando por pruebas, por luchas. Esas palabras de aliento que cuando le hablemos, los pensamientos de nuestros hermanos sean conducidos al poder de Dios. Cuando alguien está pasando por prueba, no es para venir a decirle qué sería lo que tú hiciste. Está pasando por prueba, seguro hiciste algo terrible. Cuando alguien está pasando por prueba, usted tiene que darle palabra de aliento, que los pensamientos de ese hermano sean dirigidos al poder de Dios. Porque Dios tiene poder. Y cuando estás pasando por prueba, tú lo que necesitas es una palabra que te lleve a saber que el Dios que tú le sirves es poderoso. Que el Dios que tú le sirves te va a levantar. Que el Dios que tú le sirves te va a sanar. Que el Dios que tú le sirves está contigo como poderoso gigante. Aleluya. El pueblo de Dios necesita ser guiado al poder de Dios. Ser guiado a que Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Si fue que está pasando por una disciplina porque hizo algo, eso no es cuestión de nosotros. De eso se encarga Dios. Pero aunque esté pasando por una disciplina, usted debe de guiarlo al poder de Dios. Porque es el poder de Dios quien va a obrar. Y es Dios quien va a tratar con esa persona. Es cierto que en ocasiones se pueden manifestar circunstancias que pueden causar terror, porque te sorprenden. Y hay momentos que vienen circunstancias. Nosotros sabemos, estamos viviendo en este mundo y estamos luchando. Y hay circunstancias que vienen muchas veces que están fuera de nuestro alcance, que nosotros no podemos controlar y nos sorprenden. Pero la fe, cuando tenemos esa fe en Dios, ve lo que la carne no puede discernir. La fe comienza a ver unas cosas que la carne no puede ver. El hombre o mujer de fe, aunque esté pasando por prueba, cuando esa fe es activada, comienza a ver lo que el que vive carnalmente no va a ver. Por eso alguien cuando está en Cristo y está pasando por pruebas, está pasando por luchas, el que está afuera en la carne comienza a mirarlo y dice: este está destruido. Mira qué tremendo problema tiene. Ahora sí, de ahí no hay quien lo saque. Pero el que está en el Espíritu está diciendo: no, es que tú no estás viendo las cosas con fe. Yo las estoy viendo diferente. Yo estoy viendo ya el poder de Dios obrando. Yo estoy viendo que Dios está a mi favor. Pero ¿cómo que está a tu favor? Si mira cómo tienes tu vida virada al revés. Eso es lo que tú ves. Pero todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y lo que tú estás viendo hoy al revés, Dios lo pondrá al derecho. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria sea Cristo! ¡Alabe a Dios, iglesia! La fe ve lo que la carne no puede discernir. La fe comienza a ver cosas diferentes que cuando alguien está en la carne ni las va a entender ni las puede ver. Esos enemigos que te quieren destruir, esos espíritus inmundos que quieren destruir tu vida, esos enemigos que de vez en cuando entran y si te descuidas te tumban. Esos enemigos que vienen contra tu vida, pues tengo una buena noticia para usted en este día. Esos enemigos están encadenados, están atados y no pueden actuar en tu vida
A menos que tengan una autoridad divina, comience usted en este día a darle gloria al Señor, porque el diablo ha querido destruirte, pero no lo podrá hacer, porque está atado y no tiene autoridad de nuestro Dios para destruir a los hijos de Dios, y no lo podrá hacer. Oh, gloria sea a Cristo. Aquellos que fueron libertados de drogas en este lugar lo saben muy bien. Aquellos que fueron libertados de vicios lo saben muy bien, porque muchas veces el diablo le tira el dardo. Ahora vas a hacer lo mismo, te voy a llevar otra vez para atrás. Pero usted se mete a buscar de Dios y te das cuenta que el diablo no puede hacerlo, porque está atado en el nombre de Cristo. Jesucristo es vencedor. Aleluya. Tremendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos agarra y nos levanta. Quiero decirle que en medio de la predicación yo siento el Señor hablándome. Aleluya. Dios es poderoso. La iglesia de Jesucristo necesita cristianos consecuentes con su fe. Necesita cristianos que le crean a Dios. La iglesia de Jesucristo necesita a esos cristianos. Esos cristianos que infunden aliento en lugar de desanimar a otros. Esos cristianos que infunden aliento en lugar de desanimar con sus palabras. En lugar de desanimar con su ejemplo. En lugar de ser infieles, que sean fieles a Dios. La iglesia de Cristo necesita cristianos. Tenemos que considerar a Dios como Caleb lo estaba haciendo. Tenemos que considerar a nuestro Dios como Caleb lo hacía, como nuestro Dios personal. Mire, dice ahí en el verso 8 final, dice, yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Muchas veces pensamos que es el Dios del pastor, que es el Dios de aquel, que es el Dios del otro. Es tu Dios. Es tu Dios. Y Caleb estaba diciendo, mira el verso 8, vamos a leerlo completo. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, siguiendo a Jehová, mi Dios. A veces te vas a encontrar personas que te van a decir, pero ¿cómo que tu Dios? Tú dices mi Dios. ¿Sí es mi Dios? Aleluya. Y puede ser tuyo también. No, pastor, es que todos somos hijos de Dios. Error. Somos criaturas de Dios. Pero para ser hijo de Dios hay que aceptar a Jesucristo como su Salvador. Aleluya. Cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, entonces pasamos a ser hijos de Dios. Aleluya. Gloria sea a Jesucristo. Mire, vamos al verso 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. La fidelidad sin reservas a Dios, cuando somos fieles al Señor, porque Dios conoce el corazón. Nosotros vemos lo que está frente a nosotros, pero Dios conoce el corazón de la persona. Y la fidelidad a Dios cuando no hay reserva delante del Señor trajo como resultados a la vida de Caleb promesa. Cuando somos fieles a Dios, Dios envía promesas sobre nuestras vidas. Y quiero que usted venga conmigo rapidito a Deuteronomio capítulo 1 y verso 35. Dice, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, en él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Ahora estamos refiriéndonos a esos 45 años antes, donde él había dicho, vamos a tomar esa tierra porque Dios está con nosotros. Los demás dijeron, no,
nos van a comer, nos van a matar. Pero Caleb decía, vamos a tomarla. Y ahora lo que hace Dios es diciendo, bueno, los 10 que dijeron que no, esos no van a entrar a la tierra prometida. En otras palabras, los que dudaron del poder de Dios no entraban a la tierra prometida. Sin embargo, le está diciendo ahora, excepto Caleb, ese la verá. Y si usted sigue leyendo en el verso 38 ahí mismo, dice, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímate, porque él la hará heredar a Israel. Le estaba hablando Dios a Moisés, hablándole estas palabras, diciéndole a Caleb y a Josué, le vamos a dar tierras, porque ellos han creído. A los demás que no creyeron, no la van a ver, no van a entrar. Así que estaba el Señor recompensando la fidelidad de Caleb y de Josué. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar sobre esto? Y escuchamos un mensaje y otro mensaje y una palabra y otra palabra diciendo, sea fiel a Dios, que cuando usted es fiel a Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a recompensar. Y nos animamos y gritamos y decimos sí, pero cuando llega el momento de prueba, somos infieles a Dios. Y nos perdemos de recibir la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Dios quiere recompensar a aquellos fieles. No hay duda que Josué conocía muy bien a Caleb. Y no hay duda que Josué conocía muy bien la promesa que Dios le había dado a Caleb hacía 45 años antes. Josué conocía muy bien esto. Sabía lo que Caleb estaba hablando. Porque aunque estamos haciendo mención, hacía 45 años antes, cuando Moisés estaba hablando, pero la predicación no es de esos 45 años antes, sino del tiempo que ahora está Caleb pidiendo la tierra a Josué. Y Caleb le está recordando a Josué, acuérdate que Moisés me dijo esto, y tú lo escuchaste. Fue delante de ti que Moisés lo dijo, que lo había recibido de Dios. Había una promesa. O hay una promesa que Dios me dio. No hay duda de que Josué conocía muy bien esto. La vida de fidelidad a Dios trae como resultados bendiciones del Señor. Bendiciones del Señor. Esto no es diciéndote, puede que te traiga bendiciones, puede que esto sea. No, esto es una seguridad que te trae bendición. Porque no es que el pastor lo está diciendo, es que el Señor lo está respaldando. Y cuando somos fieles al Señor, hay bendición de Dios. Dios va a bendecir. Miren, en Josué capítulo 14, venga nuevamente a Josué. Josué capítulo 14 y verso 10. Dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Un hombre mayor de edad, un hombre de edad avanzada, anciano. Cuando lo miramos a simple vista podemos decir que no pudiéramos esperar que este hombre pudiera ocupar la tierra. Porque la tierra Dios se la había dado. Sin embargo, tenían que conquistarla. Dios había dicho que esa tierra era de ellos. Dios le había dado la tierra, sin embargo, tenían que desplazar a los habitantes de aquella tierra. Y esto es impresionante. Si lo llevamos a nuestra vida actual, Dios nos ha regalado la salvación. Pero hay que desplazar esos espíritus inmundos que quieren seguir operando en las vidas de las personas. Y hay que echarlos fuera. Tienes que sacarlo de ahí, de tu vida.
Porque aunque Dios te da la salvación, hay espíritus inmundos que quieren agarrarte, te quieren llevar nuevamente atrás. Y esa es la batalla que usted tiene que estar peleando constantemente. Tiene que luchar contra esos enemigos que ahora son peores que los de antes. Porque antes los enemigos usted se paraba y usted los veía y luchaba de frente con ellos. Ahora son espíritus inmundos que usted no ve, que si usted no busca de Cristo, te destruyen. Y cuando usted busca de Cristo, entonces Cristo comienza a desplazarlos de la vida de las personas. Y usted tiene que pelear en el espíritu para tener esa victoria. Aleluya. Qué tremendo. Vemos a Caleb con una seguridad tremenda. Dice el verso 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Qué seguridad movía a Caleb para demandar esto? Porque este hombre tenía una seguridad tremenda. ¿Qué seguridad tenía Caleb para estar demandando esto a Josué? El Señor le había hecho vivir. Mire, el verso 10 dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. Los otros que fueron con nosotros a reconocer la tierra están muertos. Pero a mí, Dios me ha hecho vivir. Aleluya. Gloria sea a Cristo. Esto es una garantía que la promesa de Dios se va a cumplir. En algún momento Dios te ha prometido, has sentido que la palabra de Dios ha penetrado en lo profundo de tu corazón y ha sido insertada en tu espíritu porque Dios te ha hecho una promesa. Pero esa promesa todavía no la has visto y ha pasado tiempo y está pasando el tiempo y ves que nada se está cumpliendo, pero se va a cumplir. Por eso Dios te ha hecho vivir todavía. Aleluya. Gloria sea a Cristo. Los israelitas de aquel tiempo, de toda esa generación de Josué y de Caleb, habían muerto. Dios no le permitió entrar a la tierra prometida por dudar. Y dudar es un gran problema. Cuando nosotros dudamos del poder de Dios, estamos cerrando las puertas de la bendición. Estamos cerrando puertas para que Dios bendiga nuestras vidas. Caleb era un anciano lleno de vigor. La protección divina le había preservado tanto la vida como la fuerza. Dios lo había preservado. Reconocía sus muchos años. Él no estaba negando sus años, él lo estaba reconociendo, pero sabía que estaba apto para la guerra. Sabía que todavía podía entrar a la guerra, lo mismo que cuando era joven. Podía entrar todavía en guerra. No solamente estaba apto para la guerra, sino para disfrutar de la heredad, porque podía salir y entrar. Cuando dice, todavía puedo salir y entrar. Así que cuando yo tenga esta heredad, la voy a disfrutar. Aleluya. Un hombre de 85 años estaba hablando del poder de Dios. El cristiano, el hombre o la mujer de fe, es sostenido por Dios. Y Dios quiere que disfrutes sus bendiciones. Dios quiere que las disfrutes. Siempre y cuando no las disfrutes igual que el mundo. Pero Dios quiere que las disfrutes. Dios quiere bendecirte. Él quiere que disfrutes sus bendiciones. Mire, dice el verso 12 y vamos avanzando. Ahora le dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Le estaba hablando, quiero entrar ahí como quiera. Hacía 45 años que estas montañas de Hebrón habían desalentado a los exploradores enviados por Moisés. Ahora este hombre tenía 85 años y estaba reclamando esas mismas tierras. Mire, si usted va a Josué capítulo 1, yo quiero mostrarle algo rapidito. En Josué capítulo 1 y versículo 3 dice,
cuando Dios le está hablando a Josué, le está diciendo: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Así que Caleb estaba muy consciente de esa promesa que Dios le había dado a Josué, y estaba diciendo: cuando yo fui a reconocer la tierra, cuando me envió Moisés, yo entré a Hebrón. Es cierto que allí había gigantes, es cierto que allí había ciudades amuralladas, pero yo puse mis pies en esa tierra, y como yo puse mis pies en esa tierra, Dios te dijo a ti que donde tú pusieras tus pies te iba a dar esa tierra. Y si Dios te hizo esa promesa a ti, también esa promesa es para mí. Apropiese en este día donde sus pies están pisando, donde sus pies están. Diga: esta es mi iglesia, aquí me trajo Dios, esta es tierra donde Dios me ha traído. Oh, yo no sé cuántas veces usted ha pensado: si vengo a la iglesia, si no vengo a la iglesia. Si estás en este lugar es porque Dios quiere bendecirte. Aprópiate de la promesa de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor Jesucristo. Mire, la fidelidad a Dios siempre trae la fortaleza de Dios. Cuando alguien es fiel a Dios, Dios lo va a fortalecer. A los que son fieles a Él está prometido: y irán de fortaleza en fortaleza. Dice el Salmo 84:7: irán de poder en poder. Aleluya. La persona que camina con Dios puede envejecerse el cuerpo, porque los años van pasando. Pero Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, le escribe a la iglesia de los Corintios. Y en 2 de Corintios capítulo 4 y verso 6 dice: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. El interior se sigue renovando, y el interior sigue renovándose para con el Señor, porque el llamado del Señor no es a tu cuerpo terrenal. Te estás cuidando mucho tu cuerpecito y te piensas que eres la gran cosa cuidándotelo. No hay crema que te pase por el lado que no te ponga, pero te sigues envejeciendo y sigues para atrás. Pero el interior se va rejuveneciendo. El interior se rejuvenece porque el Señor te rejuvenece como el águila. Te va levantando. Cuando las personas creen que ya tu vida se está acabando, se levanta un anciano, una anciana con un vigor más que los jóvenes. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Los jóvenes no se molesten, pero cuando usted llega anciano se va a dar cuenta del poder de Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesucristo. Dios es todopoderoso. Caleb no se asustó la primera vez que entró a la tierra de Canaán. No se asustó, fue todo lo contrario. Ahora es ya un anciano que tiene 85 años y ahora se ha asustado menos todavía. Ahora tiene más confianza. Ahora estaba viendo el poder de Dios y sabía que Dios le había permitido vivir hasta esos años y estaba confiado. Ahora tenía más confianza que la primera vez. La primera vez tenía juventud, pero ahora se da cuenta que en los años que habían pasado había visto el poder de Dios y la seguridad de que Dios estaba con él. Qué tremendo cuando vemos a este hombre. Es ya un anciano y tampoco lo asustaba nada de los gigantes de las ciudades fuertes. No lo estaba asustando nada de eso. Estaba apoyándose en la promesa de Dios. Si Jehová está conmigo, los echaré de esta tierra. Y sé que Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, yo los echaré de esta tierra, de esa tierra. Y esa tierra será mía. Le estaba diciendo: dame ese monte que ese es el que yo quiero. Esa bendición es la que yo quiero. Pídele a Dios en este día: dame esa bendición, dámela que tú me la prometiste, Señor. Ahora, Señor. Aleluya. Este era el secreto del valor de Caleb. Si Dios estaba con él, entonces él echaría los gigantes de la tierra que ya Dios había dicho que era de él. Aleluya. Así que el secreto del valor del cristiano
no es que sea más valiente ni más guapo que nadie, sino que el secreto es que Dios está con nosotros. Ese es el secreto. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. El cristiano debe mantenerse en la misma dirección que se mantuvo Caleb. En aquel tiempo, él estaba confiado de que Dios estaba con él. Pero hoy nosotros tenemos algo más que decir. Que probablemente estés pasando por tribulaciones, por luchas, por pruebas, por cosas que a veces te estremecen. Pero hoy hay una promesa para usted. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repítalo conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. ¿Sabe que cuando Pablo estaba escribiendo a los filipenses y usted agarra esta promesa, se da cuenta que antes de eso Pablo está diciendo, sé vivir con abundancia y sé tener escasez? Y comienza a describir una serie de circunstancias que había tenido. Y ahí es que dice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Hacía 45 años que Dios le había dado la promesa a Caleb. Hacía 45 años que le había hablado. Este hombre no había olvidado la promesa, aunque el tiempo había pasado. 45 años, pero este hombre no se le había olvidado la promesa. Y estaba muy claro y sabía que a Dios tampoco se le había olvidado. Aleluya. Él conocía el poder de Dios. En 2 de Corintios capítulo 1 y verso 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Todas las promesas, no está diciendo algunas, está diciendo todas las promesas. El Señor nunca retarda su promesa como algunos piensan, sino que llega en el momento correcto. Llega en el momento exacto. Ahí llega Dios. Aleluya, gloria a Dios. La heredad que Josué dio a Caleb llevaba el nombre de Hebrón, y Hebrón significa comunión. Así que estaba dándole en ese mismo lugar. Ahí Abraham tuvo comunión con Dios años antes, en Génesis capítulo 13 y verso 18. Allí tuvo Abraham comunión con Dios en este lugar. Allí también Caleb tuvo esa comunión con Dios. Más tarde David, en 2 de Samuel, capítulo 2 y verso 11, aparece que en ese mismo lugar, allí tuvo comunión con Dios. Sin embargo, también en ese mismo lugar, Absalón intentó traicionar a su padre, o traicionó a su padre para ocupar el trono. En el mismo lugar donde había tenido comunión con Dios Abraham, en el mismo lugar donde David había tenido comunión y Caleb tuvo comunión, ahora vemos a Absalón que fue todo lo contrario. Había traicionado a su padre, a su propio padre. En este caso Absalón no tuvo comunión con Dios, ni tuvo bendición de Dios. Porque le toco este tema porque el lugar sagrado no puede traer bendiciones a su vida si usted no acude con sinceridad para rendirse a Dios. Si usted no viene a buscar a Dios como tiene que buscarlo, un lugar que es de comunión con Dios, pues de la misma manera que usted llegó se irá y no pasará nada. Si usted viene con su corazón lleno de orgullo, si usted viene con su corazón lleno de arrogancia, si usted viene con su corazón endurecido, unos aquí han recibido sanidad y usted se irá igual. Aleluya. El lugar de comunión donde Dios está bendiciendo, el lugar donde cada uno de nosotros reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Donde cada uno de nosotros nos humillamos en su presencia y pedimos que Él nos ayude. Cuando estamos en las manos del Señor, el Señor nos bendice. En ese lugar eran las ciudades grandes y fortificadas lo que estaba pidiendo Él. Vivían los hijos de Anac,
vivían los gigantes. Allí estaban las ciudades fortificadas, lo que estaba pidiendo él. Josué había ocupado parte del territorio, pero los gigantes anaseos persistían y no se iban. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, pero después tuvo 7 años conquistando la tierra prometida. ¿Por qué Caleb tenía ese interés? Porque fue Dios quien se lo había prometido. Él sabía que ahí iba a tener éxito en esa ciudad. Él sabía que ahí estaba la bendición. Podía haber elegido otra ciudad cualquiera que no tuviera gigantes o ciudades que estuvieran conquistadas, pero él dijo, no, yo quiero esa ciudad. Números capítulo 14 y verso 24. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Dónde entró? La primera vez había entrado a Hebrón. La primera vez que reconoció la tierra entró ahí. Dios le está diciendo, pues a Caleb yo le doy esa tierra. Así que lo que estaba sucediendo era que Caleb decía, yo no quiero otra. Yo la que quiero es la que Dios me dijo que era mía. Esa es la que yo quiero. Por eso hay personas que usted ve que luchan por algo. Dice, es que Dios me habló que esta es mi casa. Y Dios dijo que esta es mi casa y esta casa Dios me la dio. Es que Dios me dio esta esposa. Y lucho por esto porque Dios me la dio. Y el diablo tratará de destruirte eso, pero no va a poder. Tratarán de quitarte la casa que Dios ha dicho que es tuya, pero no te la quitarán. Pastores, que debo 3 meses, Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer algo, porque si Dios te la dio, Dios lo va a respaldar. Probablemente usted está confiando en su propia fuerza, ahí está el problema. Comienza a confiar en el poder de Dios y va a ver la mano de Dios. Has hecho esfuerzo por todas partes, luchando por todas partes para no perder las cosas que Dios te ha dado. Y estás con tu propio esfuerzo. Si Dios te lo dio, pónselo en las manos de Dios. Deja que Dios obre. Que aunque Dios tenga que agarrar a quien sea y tenga que triturar a quien sea, Dios va a cumplir su promesa. Lo que Dios te está dando, lo que Dios te ha dado. Quien se meta por el medio, aunque tenga que agarrar a alguien y decirle te equivocaste, hay una promesa que yo di sobre tu matrimonio, y el que se meta, aleluya, oh gloria sea Cristo, alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. La fortaleza del cristiano está en conocer la limitación de su fuerza para depender enteramente de la fuerza de Dios. Ahí está la fortaleza del cristiano. Que comiences a darte cuenta que no son tus fuerzas. Que comiences a darte cuenta de que no es tu propio esfuerzo lo que te va a dar la victoria, sino que empieces a depender de la fortaleza de Dios. El capítulo 14 y verso 13 dice, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Hay algo que debemos destacar en esta porción bíblica. Antes de entregar a Hebrón, Josué fue tan tocado por esto que bendijo a Caleb. Lo bendijo, dice la palabra. Me imagino que el corazón de Josué estaba quebrantado diciendo, este hombre de verdad que es una bendición de Dios. Y lo bendijo. Aleluya. Estaba impresionado. Aquel anciano era un ejemplo ante todo el pueblo de un hombre que vivió la fe. Un hombre que le creyó a Dios. 45 años. Había visto la fe, le había creído al Señor. Y había visto a este hombre esa fe manifestándose en la vida de Caleb con fidelidad por años y años, creyéndole al Señor en obediencia. El pueblo había visto
que Caleb seguía con fidelidad a Dios. Esto no es cuestión de tener fidelidad a Dios hoy, un día. No es cuestión de tener fidelidad a Dios una semana. No es cuestión de tener fidelidad a Dios un mes o un año. Es cuestión de seguir con fidelidad a Dios hasta que Dios venga por ti. Seguir fiel al Señor. Esto no es una carrera de velocidad. Esto es una carrera de resistencia. Donde cuando estás en gozo, alabas a Dios. Cuando estás por prueba, alabas a Dios. Cuando vienes a la iglesia y no te saludaron, sigues viniendo. Cuando vienes a la iglesia y alguien te pisó el callo, no importa, yo sigo alabando a mi Dios. Eso es una carrera de resistencia. No que cuando te pisaron el callo, dijiste, espérate, no me gustó, no me saludaron, hoy no me trataron bien, hoy me viraron la cara, así que entonces me voy. No, iglesia de Cristo, a ti no te ha llamado ni el pastor, ni te ha llamado el diácono, ni te ha llamado el hermano. A ti te ha llamado Dios, el que dio su sangre por ti allí en la cruz del Calvario. Es el Señor quien te ha llamado. Dios te habla, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web, cristoeternodios.com, y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.